Muy buenas tardes, mi nombre es Paola Andrea Rodríguez Úsuga, estudiante de Derecho primer semestre. Estoy viendo el curso Lógica Jurídica Grupo D1MA los días sábados de 8 a 10 de la mañana. Para este corte del 21% nos corresponde hacer la lectura del texto Exploradores de las Cavernas con el autor John Fuller. Este texto es muy interesante porque nos presenta algunos elementos filosóficos y sociológicos del derecho y habla sobre 5 hombres que se van a explorar unas cavernas. Allí sufren una avalancha y quedan encerrados. Afortunadamente, sus familias tenían conocimiento que ellos habían emprendido esta expedición y dan parte a las autoridades. Entonces se desplazan allí todos los grupos de rescate, llevan obreros, ingenieros, geólogos, entre otros expertos para empezar pues esta campaña de rescate. Lastimosamente, pues se sufrieron muchas avalanchas, se perdieron la vida de 10 obreros y este proceso se volvió largo, más de lo que se tenía, pues más de lo que se esperaba. Y cuando llegamos al día 21, pues estos hombres ya dentro de la caverna empiezan a sufrir unas sensaciones y preocupaciones, especialmente porque allí no había alimentos, no había agua y podían morir por inanición. Un señor, uno de los que estaba dentro de la caverna, de nombre Whitmore, se hace la pregunta, primero a los médicos, luego los jueces y a varios expertos, que si ellos se comían a uno de sus compañeros podría garantizar que aguantarían el tiempo, los 10 días que faltaban para el rescate. Y pues no reciben ningún tipo de respuesta. Por tanto, pues se rompen las comunicaciones y no vuelve a haber contacto con los que están dentro de la caverna y el mundo externo. Al día 32 son rescatados y efectivamente encuentran que solamente hay 4 hombres y que faltaba uno. Y era efectivamente este hombre Whitmore quien se había comunicado con el mundo exterior y había hecho esta pregunta. Realizando las indagaciones, pues se dan cuenta que sus compañeros de alguna manera habían salvado sus vidas mediante el consumo de carne humana y pues asesinando a uno de sus compañeros. Cuando se empieza pues a hacer la investigación, a revisar todas las versiones de los 4 hombres rescatados, son llevados al tribunal y el jurado de manera unánime los declara culpables de asesinato y los castiga tal y como dice la norma o la ley, como establece la ley, que consiste en castigarlos o declararles pues la pena de morir en la horca. Entonces, cuando empezamos a hacer el análisis y preparar una segunda defensa, podemos primero argumentar que nuestros hombres, cuando están dentro de esas cavernas, lo primero que empiezan a sentir es que están perdiendo ese derecho fundamental que tenemos todos, y es el derecho a la vida. Al fin y al cabo, nosotros como seres humanos tenemos ese derecho y ese objetivo de garantizar nuestra existencia humana. Entonces sería pues uno de los primeros argumentos. Luego podemos decir que como nos encontramos en un Estado social de derecho, la ley no puede aplicarse taxativamente, es decir, faltó ese análisis de contexto y ese análisis de la situación que conllevó a estos hombres a comerse a uno de sus compañeros. No es simplemente determinar que fue un asesinato y un asesinato intencionado, sino que fue una medida de fuerza mayor para garantizar la vida de los otros. Está bien también que el delito se comete entre los límites del Conmebol, dentro de los límites territoriales. Sin embargo, cuando estos hombres se encuentran dentro de la caverna,
han perdido ese orden jurídico en el cual han vivido siempre, y ellos ven la necesidad de generar unas normas en este espacio, es decir, generar un nuevo orden jurídico y político que les garantiza a ellos primero la subsistencia y luego la sana convivencia, que es uno de los objetivos de los seres humanos cuando nos organizamos en un estado. Y pues hay también un contrato que establecen entre ellos mismos, porque incluso el hombre que fue asesinado, Whitmore, pues él fue el primero que propuso la situación, que propuso que buscaran la forma de alimentarse de uno de sus compañeros, y pues en este proceso que lo hicieron, digamos, al azar utilizando unos dados, él perdió y pues fue comido por sus compañeros. Asimismo, podemos hablar que en este rescate de esos 4 hombres se perdieron vidas humanas que si los declaramos a ellos a la horca, entonces fue un trabajo infructuoso y fue un trabajo que de alguna manera pues entonces no logró su objetivo, que era la preservación de la vida de los hombres que se encontraban en las cavernas. Por tal motivo, sugiero al tribunal que absuelva a estos hombres, y aparte que los absuelva, pues empiece un proceso de integración nuevamente a la sociedad, un acompañamiento psicológico y un proceso en el cual ellos puedan no solamente pasar este trauma que tienen, sino resarcirse con la sociedad, porque obviamente fue un crimen que no podemos pasar por alto, pero que está fundamentado en la subsistencia humana y que de alguna manera fue acordado entre ellos mismos. Y además, para finalizar digamos que estas observaciones, quiero decir que ellos, los 4 hombres que se encontraban, los 5 hombres que se encontraban en la caverna, hicieron una solicitud, hicieron un llamado a los expertos, a los jueces, a los médicos, a los sacerdotes, y en ningún momento hubo una respuesta en relación con lo que estaban preguntando. No les dijeron que era un delito, no le hablaron desde la moral, no le hablaron desde la ética, no le hablaron desde lo jurídico, no le hablaron incluso desde lo fisiológico, desde la integridad o lo que me puede causar a mí como persona comerme a otro, desde lo psicológico. Es decir, ellos buscaron y solicitaron un acompañamiento por parte de los expertos y no recibieron respuesta alguna. Entonces lo que hicieron fue tomar decisiones y fundamentarse desde el contrato y desde las reglas y normas que ellos habían establecido para esa situación y ese lugar en el cual estaban viviendo. Muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde, profe. Estas son mis observaciones.